Esa misma gracia sobre la que hemos escuchado en este cántico, tal vez el himno más conocido de la tradición evangélica, nos habla del regalo redescubierto en el siglo XVI por aquellos que traficaban, compraban y vendían la salvación eterna. No fue casualidad, por lo tanto, que fuera un 31 de octubre, lo que ahora se conoce como Halloween, la víspera de Todos los Santos, en las cuales tantos son conscientes de la muerte de seres queridos y de nuestra propia cita ineludible con ese día, cuando Martín Lutero, aquel monje agustino, profesor de la Universidad de Wittenberg, publicó 95 tesis en las que mostraba la liberación de la gracia divina. Esto fue simplemente la chispa de la llama que encendió aquel movimiento que se había preparado durante siglos anteriores. Desde Wycliffe en Inglaterra, Hus en todo el territorio de Bohemia o en Italia, Savonarola, se había preparado este terreno hasta nuestro propio país. Juan de Valdés y otros muchos de los estudiosos de la Escritura en torno a Alcalá de Henares, que habían publicado por primera vez la Biblia en los idiomas originales, redescubrieron ese mensaje de gracia y de confianza por la fe en Cristo Jesús. Y esto fue lo que llevó a que tantos lugares de nuestro viejo continente abrazaran este movimiento espiritual que conocemos como la Reforma. La triste realidad en este país es que la Inquisición acabó con todo ese despertar. Todos aquellos hombres, empezando por el cardenal primado de España, el arzobispo Carranza, 8 de los obispos que le acompañaron a Trento, fueron acusados de la herejía del luteranismo. En este país, por lo tanto, estaban los mismos elementos que habían producido la Reforma en cualquiera de las otras naciones de Europa. Pero es por el misterio de la providencia divina que fue su sufrimiento el que dio testimonio de esta verdad. Y todavía hoy, pasando los siglos, podemos redescubrir en la Escritura lo que significa la liberación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mensaje de la Reforma se describe en términos de sola Escritura, porque es un desafío a descubrir por nosotros mismos lo que la Biblia dice acerca de cuál es la verdad, de nuestra propia vida y en definitiva de quién es Él, de esa gloria de Dios que se revela tal y como nos presenta con sus propias palabras en la Escritura. Pero aún más nos presenta ese Dios lleno de gracia, ese amor que nos recibe tal y como somos a cada uno de nosotros. Y es esa experiencia, ese descubrimiento de la gracia de Dios el que nos da la verdadera libertad. Y ese viene por la fe que es la confianza en Cristo Jesús. Y de ella es de la que hablaron todos aquellos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, la lista sería interminable, de confiar en los méritos de Cristo. Y lo que ellos encontraron de nuevo en esa Biblia que había permanecido durante tanto tiempo silenciada y oculta en la historia de la Iglesia, es la realidad de que no es la fuerza de nuestra fe la que nos da la salvación. Es el objeto de ella, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús crucificado, levantado de los muertos, el que ha hecho todo lo que se puede hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que añadamos a Cristo Jesús, restamos de Él y no añadimos. Es esa confianza singular, insólita, asombrosa en lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús, el mensaje que proclamaron una y otra vez aquellos reformadores. Y es esa misma fe también la que explica para nosotros este movimiento del siglo XVI, la confianza en lo que Cristo ha hecho. Y nos llega también a nosotros como ese desafío para examinar, para estudiar libremente lo que las Escrituras tienen que decirnos. La confianza de ellos es que allí donde está la palabra de Dios está la libertad. Y por eso no podía apresarse ni en las celdas ni en los calabozos de la Inquisición, ni siquiera acabar y agotarse en las llamas de las hogueras de los autos de fe. Porque la libertad que habían encontrado por medio de Cristo Jesús era eterna. Fue precisamente en ese día en el cual tantos somos conscientes de esa cita ineludible, de que igual que estamos aquí, un día vamos a dejar este mundo, que se dieron cuenta que hay mucho más allá que la vida que ahora conocemos. Porque Dios no da otra vida por medio de Cristo Jesús que no sea eterna. Y una y otra vez
tenemos que darnos cuenta que lo que ese mensaje de la reforma del siglo XVI nos trae a nosotros hoy es la realidad de que la verdad está en una persona, no en unas ideas, no en nuestro propio concepto ni siquiera experiencia, sino en el maravilloso nombre y realidad de lo que Cristo Jesús ha hecho. Es un movimiento que proclamaba no solamente la sola Escritura, la sola gracia y la sola fe, sino solo a Cristo. Es Él y ese carácter totalmente cristocéntrico lo que una y otra vez une a tantas personas en tantos movimientos, en tantos lugares a partir de entonces. El carácter único y singular que el propio Cristo había profetizado, porque dijo que cuando sería levantado como un imán atraería a todos. El mundo no quiere saber nada de la Iglesia hoy. Vivimos una secularización tremenda, pero Cristo sigue siendo popular. Él es la atracción y ese es precisamente el empeño de los reformadores, mostrar que no podemos confundir a Cristo con su Iglesia. Somos pésimos representantes suyos, pero Él se basta por defenderse a sí mismo. Esa atracción, esa gloria, esa maravilla que hay en Cristo Jesús es la que fascina, seduce, cautiva el corazón de aquellos hombres hasta el punto de dar su vida y de tantos que sacrifican, entregan, rinden todas sus ambiciones, deseos, ilusiones y sueños por amor a aquel que es exaltado sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y por eso finalmente la reforma solamente se manifiesta en esa gloriosa declaración: a Él sea solamente la gloria, a Dios, porque es esa gloria divina finalmente la que hace que nuestro nombre fenezca, pero solamente uno sea proclamado, anunciado, confesado, declarado por los siglos de los siglos, que nosotros y nuestra causa desaparezca, pero la de Cristo y su reino será para siempre. Y ese reino será el que unirá a hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, que proclamarán: grande es el Cordero de Dios. Él es digno de toda confianza y por lo tanto nos llama a descansar, a considerar que en Él y por lo tanto su palabra hay una verdad segura en la que sustentar nuestras vidas, esa roca eterna y fundamento. Esa es la buena noticia que proclamaron los reformadores y ese es también el mensaje que nos ha de llevar una y otra vez, no a prestar la atención a nosotros ni a ninguna iglesia, sino a Cristo Jesús. Él es el único que queremos llamar la atención de todos los telespectadores como de cada uno de nosotros en nuestra vida y en cada momento. A Cristo y a su gloria es a quien merece toda la atención.